Ah, Smart Water Alkaline with antioxidant. Whoa, that's refreshing. And a 9.5 plus pH for every way you move. I did take a Spain class today. Restoring like a pro. Smart Water Alkaline with antioxidant. For those with a taste for taste. Grab yours today. This episode is brought to you by Paramount Plus. Paramount Plus has movies. So many movies. The movies you've seen 1,000 times and could watch 1,000 more. Iconic movies your friends can't believe you haven't seen. New movies, classic movies, new takes on classic movies. So whether you're into Top Gun or The Naked Gun, Mean Girls or Mission Impossible, Smurfs or Sonic the Hedgehog, there's a mountain of movies to discover on Paramount Plus. Start streaming today. Hay nombres en la historia que de inmediato traen a la mente ruina, corrupción y juicio. Entre ellos, ninguno es más infame que Sodoma y Gomorra. No eran pequeñas aldeas ocultas en el desierto. Eran ciudades florecientes, llenas de comercio, riqueza y placer. Desde fuera parecían un paraíso, campos fértiles, caos bulliciosos y hogares llenos de abundancia. Pero bajo la superficie había una sociedad que se pudría con orgullo, avaricia, violencia e inmoralidad desenfrenada. Génesis capítulo 13, versículo 13 dice: Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Sodoma y Gomorra se convirtieron en el mismo símbolo de la etapa final del pecado, cuando una cultura rechaza la voz de Dios, silencia la conciencia y celebra la corrupción como libertad. Y cuando su pecado llegó a su límite, cayó el fuego del cielo, convirtiendo sus ciudades en ceniza y dejando atrás una advertencia que resuena a través del tiempo. Esto es más que una historia antigua. Es una imagen de lo que sucede a cualquier sociedad, a cualquier generación, y a cualquier alma que elige la rebelión en lugar de la justicia. Hoy descubriremos cómo era verdaderamente la vida en Sodoma y Gomorra, cómo surgieron, cómo cayeron y por qué su legado todavía importa para nosotros ahora. Empecemos. Sodoma y Gomorra no eran pequeñas aldeas olvidadas, eran ciudades-estado prósperas en la llanura fértil del Valle del Jordán, cerca del extremo sur de lo que hoy es el Mar Muerto. En tiempos antiguos esta zona era exuberante, verde y fructífera. Génesis, capítulo 13, versículo 10 dice: Y alzó Lot sus ojos, y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto. Todavía no era un desierto árido, era un paraíso. Imagina campos cargados de grano, viñedos que se extendían por las colinas, rebaños pastando junto a los ríos y caravanas de mercaderes que atravesaban el lugar. A los ojos naturales parecía el mismo huerto del Edén restaurado. Pero las apariencias pueden engañar. Bajo la belleza superficial, el pecado echaba raíces. Lo que parecía bendición se convirtió en terreno fértil para la rebelión. Sodoma y Gomorra se transformaron en poderosos centros de comercio. Se encontraban en importantes rutas de caravanas que conectaban Mesopotamia y Egipto. Los mercaderes llegaban en abundancia. La riqueza crecía. El pueblo disfrutaba de abundancia, comidas exquisitas, bienes de lujo y ocio. Pero la prosperidad sin moralidad es peligrosa. En lugar de dar gracias a Dios, su abundancia alimentó la arrogancia, el orgullo y la autocomplacencia. Las bendiciones de la tierra desviaron sus corazones del dador de la tierra. Ezequiel, capítulo 16, versículo 49 da el propio diagnóstico de Dios. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, hartura de pan y abundancia. De ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Observa con atención, el pecado de Sodoma no fue solamente inmoralidad, comenzó con orgullo, con comodidad, con ociosidad, con el descuido de los pobres. Su riqueza los cegó a la compasión. Su ociosidad abrió la puerta a la corrupción. En su prosperidad, olvidaron la humildad. En su abundancia, ignoraron la justicia. En su ociosidad, persiguieron placeres que torcieron el diseño de Dios. Sodoma y Gomorra se levantaron a la grandeza. Pero la grandeza sin Dios siempre es una ilusión. Debajo de su economía floreciente había un colapso moral. Eran como un árbol hermoso que se pudría desde dentro. Deuteronomio, capítulo 30, 2, versículo 15 advierte de este mismo peligro.
Pero engordó Jesurún y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. La historia de Sodoma no comienza con fuego del cielo, sino con la sutil decadencia del corazón humano. Una tierra que parecía un paraíso se convirtió en escenario de los pecados más oscuros, porque la gente eligió prosperidad sin gratitud, abundancia sin obediencia y poder sin justicia. ¿Cómo era la vida en Sodoma y Gomorra? Para entenderlo, imagina una sociedad donde cada límite de moralidad ha sido borrado, donde el orgullo y la avaricia son virtudes, donde la justicia se compra y se vende, y donde el placer es el Dios más alto. La Escritura pinta la escena con claridad. Eran ciudades ahogadas en orgullo, avaricia, violencia e inmoralidad sexual. Judas, capítulo 1, versículo 7 dice: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Nota esa frase: se entregaron. El pecado no era accidental allí, no estaba escondido en las sombras, era voluntario, era celebrado, era su identidad. Learning through play starts with Lego Duplo. With Lego Duplo, toddlers can develop real-life skills while having fun with colorful bricks made just for them. Large, easy to grip, and safe to explore. When children express themselves with Lego Duplo, they build patience, problem-solving, and empathy. See your child learn perseverance and self-expression with everything they imagine and create. Visit lego.com/preschool to learn more. La gente vivía en constante indulgencia. No había respeto por Dios, ni cuidado por los pobres, ni preocupación por la justicia. Su lema era simple: haz lo que quieras, vive como te plazca. Isaías, capítulo 3, versículo 9 describe el espíritu de Sodoma. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay de ellos, porque amontonaron mal para sí. Imagina caminar por las calles, música y risas llenando el aire, banquetes en las plazas públicas, la embriaguez celebrada abiertamente, comerciantes jactándose de sus riquezas, prostitutas ofreciéndose a plena luz del día, jueces en las puertas de la ciudad torciendo la justicia por sobornos. Los pobres serán ignorados, los extranjeros serán despreciados, los vulnerables eran explotados. Todo deseo de la carne era satisfecho y nadie se sonrojaba. Jeremías, capítulo 23, versículo 14 compara a los profetas de Jerusalén con Sodoma diciendo: cometían adulterios y andaban en mentira, todos ellos me son como Sodoma y sus moradores como Gomorra. El pecado se convirtió en ley, la maldad se normalizó. Lo que Dios llamó vergonzoso, ellos lo celebraron. Lo que Dios llamó abominación, ellos lo declararon como libertad. Y en el corazón de la corrupción de Sodoma estaba su trato hacia los forasteros. En el mundo antiguo la hospitalidad era sagrada. Recibir al extranjero, proteger al huésped, se consideraba un deber honorable. Pero en Sodoma, la hospitalidad fue reemplazada por la explotación. Génesis, capítulo 19, versículos 4 al 5 describe aquella noche terrible. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Piensa en eso, una ciudad entera, desde el hombre más viejo hasta el muchacho más joven, unida en violencia, rodeando una casa como una turba, exigiendo abusar de los visitantes. No había vergüenza, no había respeto, no había temor de Dios. Esto no era simplemente pecado, era pecado militante. Era un pecado sin vergüenza, agresivo, violento. Ya no querían solamente vivir en pecado, querían forzar a otros a hacerlo también. Romanos, capítulo 1, versículo 30. Hoy Dios habla de tales sociedades, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solamente las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. En Sodoma,
El mal no solo era tolerado, era exigido, era sistémico, era celebrado. El tejido moral de la sociedad había colapsado de tal manera que incluso los niños habían sido entrenados en la maldad. Y esto fue lo que hizo que Sodoma y Gomorra fueran diferentes de las ciudades pecadoras comunes. Habían cruzado la línea donde la conciencia está muerta y donde el arrepentimiento ya no se desea. Su pecado se convirtió en su cultura. Su rebelión se convirtió en su... Lot, el sobrino de Abraham, tuvo toda oportunidad de seguir las pisadas de fe de Abraham. Había visto a Dios bendecir a Abraham, protegerlo y guiarlo. Sin embargo, el corazón de Lot fue atraído por lo que podía ver con sus ojos. Cuando Abraham le dio a Lot la elección de la tierra, Lot escogió lo que parecía mejor. Génesis capítulo 13 versículos 11 al 12 dice: Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abram habitó en la tierra de Canaán, y Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Nota esa frase, fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Al principio, Lot solo vivía cerca de la ciudad, no entraba en ella. Quería los campos fértiles, pero pensaba que podía evitar la corrupción. Pero el compromiso a menudo comienza con pequeños pasos. Génesis capítulo 14 versículo 12 después nos dice: tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abram, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Ahora Lot no estaba fuera de la ciudad, estaba viviendo dentro de ella. Lo que comenzó como levantar su tienda cerca se convirtió en un hogar permanente. Y para cuando los ángeles llegaron, Lot había ascendido en estatus. Ya no era solo un residente, estaba sentado a las puertas de la ciudad. Génesis capítulo 19 versículo 1, un lugar de liderazgo y juicio. Lentamente la influencia de Sodoma lo arrastró más profundo, pero en su interior Lot estaba dividido. No se había entregado por completo al pecado como los demás. Conocía al Dios de Abraham, conocía la justicia, y así vivía en constante tormento. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 7 al 8 explica: Guay libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Lot vivía con tormento, diario, día tras día, oyendo sus blasfemias, observando su inmoralidad, viendo su injusticia. Su espíritu estaba angustiado, pero aún así se demoraba. ¿Por qué no se fue Lot? ¿Por qué se quedó? La misma razón por la que muchos creyentes hoy se quedan en lugares que debilitan su fe: comodidad, conveniencia y compromiso. Los campos eran fértiles, la ciudad era rica, su familia estaba establecida, irse significaba sacrificio. El pecado tiene una manera de hacernos sentir cómodos, incluso cuando nos hiere, como un ambiente tóxico del cual sabemos que deberíamos escapar, pero nos quedamos porque parece más fácil. La historia de Lot es una advertencia de que el compromiso rara vez es repentino. Es un lento deslizamiento, de poner tu tienda cerca de Sodoma, habitar en Sodoma, a convertirte en un líder en Sodoma. Santiago, capítulo 4, versículo 4 advierte: ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye. Lot intentó caminar por un camino intermedio, un pie en las promesas de Dios y un pie en los placeres de Sodoma, pero el camino intermedio no existe. Su corazón dividido lo dejó espiritualmente débil, a su familia comprometida y su testimonio quebrado. Cuando advirtió a sus yernos del juicio, se rieron de él. Génesis capítulo 19 versículo 14. ¿Por qué? Porque Lot había perdido su credibilidad. Años de compromiso habían apagado su influencia. La tragedia de Lot no es que fue destruido porque Dios lo libró, sino que escapó como por fuego, perdiendo casi todo: su riqueza, su reputación, su esposa, sus yernos. Todo consumido en el juicio. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 15 capta esta verdad: si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. La vida atribulada de Lot en Sodoma nos recuerda que es posible ser creyente y aún así vivir con tal compromiso que no se tiene testimonio, ni paz, ni gozo. La pregunta para nosotros es simple:
¿Estamos poniendo nuestra tienda hacia Sodoma? ¿Estamos demorándonos en lugares que angustian nuestras almas? ¿O estamos dispuestos a salir, como Abraham, hacia las promesas de Dios, aun cuando nos cueste comodidad? Dios es paciente. Él no se deleita en el juicio. Por generaciones soportó los pecados de Sodoma y Gomorra, pero su paciencia tiene un límite. El día del juicio finalmente llegó. 2 mensajeros celestiales, ángeles enviados por el mismo Señor, entraron a la ciudad al anochecer. No vinieron solo a investigar, sino a rescatar a Lot y a su familia antes de que cayera la destrucción. Génesis, capítulo 19, versículo 1 dice: Llegaron, pues, los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Lot estaba sentado a la puerta, el lugar de los líderes y jueces. Vio a los forasteros e inmediatamente reconoció su peligro. Conocía la crueldad de su ciudad. Sabía lo que les pasaba a los extraños que caminaban por las calles de noche, así que Lot los instó con insistencia. Os ruego, entrad en casa de vuestro siervo a pasar la noche. Génesis, capítulo 19, versículo 2. Al principio, los ángeles rehusaron, diciendo que se quedarían en la calle, pero Lot insistió, porque sabía que las calles de Sodoma no eran seguras ni siquiera por una sola noche. Esa tarde, Lot les preparó una comida de pan sin levadura, quizás todavía, aferrándose a las tradiciones que había aprendido de Abraham, pero pronto la verdadera naturaleza de Sodoma está. Génesis, capítulo 19, versículos 4 al 5 registra: pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot, y le dijeron: ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Piensa en esto, desde el más joven hasta el más viejo, todo el pueblo de todo barrio. La ciudad entera estaba unida en la depravación, desde los muchachos más jóvenes ya corrompidos hasta los ancianos que deberían haber modelado honor. Todos se reunieron para cometer violencia. Esto no era simplemente pecado en secreto. Era pecado en plena rebelión, exhibido en público, exigido por la multitud. La cultura misma había sido tan envenenada que ya no quedaba Lot salió afuera, cerrando la puerta detrás de sí, suplicando a los hombres que no cometieran esta maldad. En su desesperación, Lot incluso ofreció a sus hijas en su lugar, una señal impactante y desgarradora de cuán profundamente la corrupción moral de Sodoma lo había influenciado. El pecado había entorpecido su juicio. Pensó que el compromiso podría calmar a la multitud, pero la turba se volvió más violenta, empujándolo, lista para derribar la puerta. Génesis, capítulo 19, versículo 9 muestra su desprecio. Este extraño vino para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse en juez. Ahora te trataremos peor que a ellos. Se burlaron de Lot por atreverse a llamar malas a sus acciones, lo acusaron de juzgarlos, y luego lo amenazaron con violencia. ¿No suena familiar? Incluso hoy, cuando el pecado es confrontado, la respuesta a menudo es ira. ¿Quién eres tú para juzgarme? En ese momento, los ángeles revelaron su poder. Extendieron la mano, metieron a Lot dentro y cerraron la puerta. Génesis, capítulo 19, versículo 11 dice: y a los hombres que estaban a la puerta de la casa, desde el menor hasta el mayor, los hirieron con ceguera, de modo que se fatigaban por hallar la puerta. En un instante la multitud quedó ciega, pero nota algo trágico: aún en ceguera, seguían intentando jalar la puerta. Aún codiciaban el pecado. Sus corazones estaban tan endurecidos que ni siquiera el juicio divino pudo hacerlos volver atrás. Romanos, capítulo 1, versículo 28, habla de tal depravación, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Este es el horror de Sodoma. El pecado los había consumido tanto que ni la ceguera física pudo detener su búsqueda del mal. Tenían ojos, pero no podían ver. Tenían conciencia, pero ya no sentían convicción. Eran una sociedad bajo juicio. Y aún así,
En medio de este caos, la misericordia de Dios todavía se extendió hacia Lot y su casa. Antes de que cayera el fuego, Dios envió ángeles para sacarlos. Salmos capítulo 34 versículo 7 nos recuerda: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Esto no fue solo una historia de juicio, fue una historia de liberación, un recordatorio de que, incluso en la ciudad más oscura, Dios sabe salvar a su pueblo. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 9 concluye: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Al amanecer, el juicio cayó. La larga noche de advertencia había terminado. Lot y su familia fueron instados por los ángeles a huir, a escapar por sus vidas sin mirar atrás. Detrás de ellos, las ciudades que una vez se jactaron de lujo y placer estaban a punto de enfrentar la ira del Dios Todopoderoso. Génesis capítulo 19 versículos 24 al 25 declara: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó aquellas ciudades, y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades, y el fruto de la tierra. Los cielos se abrieron no con lluvia, sino con fuego. Imagina el cielo de pronto encendido con el juicio divino, azufre cayendo como granizo ardiente. La llanura fértil, antes comparada con el huerto de Jehová, fue transformada instantáneamente en un horno de destrucción. La tierra tembló. Las llamas envolvieron casas, mercados y templos. Las orgullosas torres de Sodoma colapsaron en humo y ceniza. La risa, la música, los banquetes. Wish you could become a morning person? You know, the type up before the sun, early morning runs, first one to the office with donuts and a smile. How do they do it? Easy. With the new Galaxy Watch 8, sleep tracking and personalized insights from Samsung Health help you improve so you can wake up to a whole new you. One who, dare I say it, skips the snooze? It's possible. Train your sleep with Galaxy Watch 8. Learn more at Samsung.com. Requires compatible Samsung Galaxy phone, Samsung Health app, and Samsung account. The family that vacations together stays together. At least, that was the plan. Except now, the Dastardly desk clerk is saying he can't confirm your connecting rooms. Wait, what? That's right, ma'am. You have rooms 201 and 709. No, we cannot be 5 floors away from our kids. The doors have double locks. They'll be fine. When you want connecting rooms confirmed before you arrive, it matters where you stay. Welcome to Hilton. I see your connecting rooms are already confirmed. Hilton, for the stay. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Todo quedó silenciado en una sola mañana. El mismo suelo fue abrasado, árboles, viñedos y cosechas fueron vaporizados. Lo que una vez fue verde y fructífero se convirtió en un desierto de sal, azufre y cenizas. Esto fue más que un desastre natural. Fue un acto sobrenatural de juicio, una advertencia grabada en la historia. Deuteronomio, capítulo 29, versículo 23, describe las secuelas. Azufre y sal, abrasada toda su tierra. No será sembrada ni producirá, ni en ella crecerá hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma, y de Gomorra, de Adma y de Seboim, las cuales Jehová destruyó en su furor y en su ira. Hasta el día de hoy, el extremo sur del Mar Muerto permanece desolado, lleno de depósitos de sal y extrañas formaciones de azufre. Los arqueólogos han descubierto evidencia de una destrucción repentina y ardiente, piedra derretida, como si la misma tierra hubiera ardido. La memoria de Sodoma aún permanece en el propio paisaje, pero aún en el juicio, la historia se vuelve personal. Mientras Lot y su familia huían, ocurrió algo trágico. Génesis, capítulo 19, versículo 26. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. La esposa de Lot desobedeció la orden clara de los ángeles,
No mires tras ti ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Génesis, capítulo 19, versículo 17. Sin embargo, en ese momento crítico, su corazón seguía atado a Sodoma. Miró hacia atrás no solo con sus ojos, sino con anhelo en su corazón. Y en un instante fue juzgada, congelada en el tiempo como una estatua de sal. Su historia es una advertencia solemne para todo creyente. No mires atrás, no anheles la vida de la cual Dios te ha llamado a salir. Lucas, capítulo 17, versículos 32 al 33. Jesús mismo dijo: Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la perdiere la salvará. La esposa de Lot nos enseña que la obediencia a medias es desobediencia. No se puede caminar hacia la liberación de Dios mientras se mira hacia atrás al mundo que se... Mientras la tormenta de fuego consumía la llanura, Abraham, lejos, en las colinas cerca de Hebrón, miró hacia abajo y vio el humo que subía como el humo de un gran horno. Génesis, capítulo 19, versículos 27 al 28. La tierra que antes brillaba con valles verdes ahora resplandecía con fuego de juicio. Sodoma y Gomorra se convirtieron en un símbolo para todas las generaciones, un recordatorio de que Dios es misericordioso, pero también es justo. Él no permitirá que el pecado reine para siempre. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 6 dice: Y condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza, poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. La destrucción de Sodoma no es solo historia antigua, es profecía, un anticipo del juicio final, cuando el fuego caerá nuevamente del cielo, no solo sobre dos ciudades, sino sobre toda la tierra. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 7 advierte: Pero los cielos hay, la tierra que existen ahora, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Las llamas de Sodoma son una sombra de las llamas por venir. Sus cenizas susurran una advertencia. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso mismo segará. La destrucción de Sodoma y Gomorra no fue solo un evento único sepultado en la historia antigua. La memoria de estas ciudades resuena a lo largo de las páginas de la Escritura. Se convirtieron en el ejemplo supremo del juicio divino, una campana de advertencia que resuena a través de los siglos. Isaías, capítulo 13, versículo 19 declara: Ay Babilonia, hermosura de reinos y ornamento, de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Piensa en eso. Cuando los profetas querían describir la destrucción total de la poderosa Babilonia, usaban a Sodoma como vara de medida. Nada hablaba con más fuerza del juicio que el destino de esas ciudades. Jeremías, capítulo 23, versículo 14 añade: En los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras, y fortalecían las manos de los malos. Todos ellos me son como Sodoma, y sus moradores como Gomorra. Incluso el pueblo escogido de Dios, cuando se volvía a la corrupción, era comparado con Sodoma. Era el insulto supremo, la exposición máxima. No sois diferentes de Sodoma. Y las advertencias no se detuvieron en el Antiguo Testamento. El mismo Jesús mencionó a Sodoma como medida de juicio. Mateo, capítulo 11, versículos 23 a 24. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para tierra de Sodoma que para ti. Esto es impactante. Jesús dijo que incluso Sodoma enfrentaría menos juicio que una ciudad que lo rechaza a él. ¿Por qué? Porque Sodoma nunca vio los milagros, nunca oyó la enseñanza, nunca fue testigo del Hijo de Dios en medio de ellos. Pero Capernaum sí, y aún así se negó a arrepentirse. Sodoma fue destruida no solo por el pecado, sino porque rehusaron arrepentirse. Dios siempre ofrece misericordia antes del juicio. Ofreció misericordia a través del testimonio de Lot.
ofreció misericordia a través de la intercesión de Abraham, pero Sodoma lo rechazó. Ezequiel, capítulo 16, versículo 50 registra: y se enorgullecieron y hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi las quité. Su orgullo los cegó, su pecado los endureció, su rechazo al arrepentimiento selló su destino. El legado de Sodoma es este: una sociedad puede llegar a un punto sin retorno cuando el pecado ya no es vergonzoso sino celebrado, cuando la conciencia está muerta, cuando el arrepentimiento es despreciado. Lucas, capítulo 17, versículos 28 al 30, Jesús dijo: asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre. Hey, Fidelity. What's it cost to invest with the Fidelity app? Start with as little as $1 with no account fees or trade commissions on U.S. stocks and ETFs. That's music to my ears. I can only talk. Investing involves risk, including risk of loss. Zero account fees apply to retail brokerage accounts only. Sell order assessment fee not included. A limited number of ETFs are subject to a transaction-based service fee of $100. See full list at fidelity.com/commissions. Fidelity Brokerage Services, LLC, member NYSE, SIPC. Okay, Chad. Today you're gonna drive the all-electric Toyota BZ. But my electric vehicle phobia. I'm not ready, Dr. Ross. I believe in you. Oh my gosh. We're inside it. Try to take deep breaths, okay? The ventilated seats, they're touching me. You can do this, Chad. Drive the car. How do you feel, Chad? I feel cured. Woohoo! I'm doing it! The all-electric BZ. One drive can change your mind. Toyota. Let's go places. Introducing Meta Ray-Ban Display, the world's most advanced AI glasses. With a full-color display built into the lens of the glasses, it's there when you need it and gone when you don't. Send and receive messages, translate or caption live conversations, collaborate with Meta AI, and more. Be one of the first to try Meta Ray-Ban Display. Visit meta.com/Meta Ray-Ban Display to book a demo and find your pair. Y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Nota con cuidado: Jesús no menciona solamente la inmoralidad sexual de Sodoma. Él resalta su vida ordinaria o diaria: comer, beber, comprar, vender, plantar, edificar. La vida seguía como de costumbre justo hasta que cayó el juicio. Estaban distraídos, viviendo para lo temporal, ciegos a lo eterno. Y Jesús advierte: así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En otras palabras, el juicio final del mundo reflejará los días de Lot. La sociedad estará distraída, indulgente e impenitente, hasta que el fuego caiga nuevamente, no solo sobre un valle, sino sobre toda la tierra. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 6, nos recuerda: pues sí condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza, poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Judas capítulo 1 versículo 7 repite lo mismo. Sodoma y Gomorra fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Sodoma no es solo una historia para asustarnos, es un espejo, una advertencia, una profecía. Cada vez que una cultura abraza el orgullo, la ociosidad, el desprecio por los pobres y la inmoralidad desenfrenada, la sombra de Sodoma se levanta de nuevo. El legado de Sodoma nos recuerda dos verdades: el juicio de Dios es real e inevitable, y la misericordia de Dios siempre viene primero. Abraham intercedió por Sodoma, suplicando a Dios que la perdonara por causa de los justos. Génesis capítulo 18 versículo 32. Dios habría perdonado a toda la ciudad si tan solo se hubieran hallado 10 justos. Pero no había 10, solo Lot y sus hijas escaparon. Esto muestra el corazón de Dios. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Sin embargo, cuando la misericordia es rechazada, el juicio debe caer. Ese es el legado perdurable de Sodoma. Una ciudad que pudo haber sido perdonada, pero que no quiso arrepentirse. Una ciudad que amó el pecado más que la vida. Una ciudad que se convirtió en la advertencia eterna para toda nación, toda generación.
¿Qué podemos aprender de Sodoma y Gomorra? Su historia no es solo historia antigua, es un espejo para nosotros hoy. Los pecados de Sodoma son los pecados de cada generación que olvida a Dios. Santiago, capítulo 1, versículo 22, advierte: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. No basta con conocer la verdad, debemos vivir la verdad. Conocía la justicia, sin embargo, se demoró en el compromiso. Conocimiento sin obediencia es engaño. 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 30-3 nos recuerda: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Lot pensó que podía vivir en Sodoma y permanecer intacto, pero lentamente la cultura lo desgastó. Sus hijas estaban comprometidas con hombres de Sodoma. El corazón de su esposa seguía atado a la ciudad. Su testimonio fue debilitado. El mismo peligro existe para nosotros. La compañía que mantenemos moldea la vida. Mateo, capítulo 6, versículo 24 declara: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Lot intentó vivir en dos mundos, un pie en las promesas de Dios y un pie en los placeres de Sodoma, pero nadie puede servir a ambos. Eventualmente debemos elegir. Sodoma y Gomorra nos advierten que el pecado sin control destruye no solo a los individuos, sino a sociedades enteras. El orgullo, la ociosidad y la autocomplacencia llevaron a la arrogancia. La arrogancia llevó a la violencia llevó al juicio, la prosperidad sin justicia conduce a la ruina, el compromiso siempre cuesta más de lo que da, y al igual que Lot, no debemos demorarnos en los lugares de los que Dios nos ha llamado a salir. No debemos mirar atrás como la esposa de Lot. Su mirada hacia atrás nos dice que la obediencia parcial es desobediencia. Su corazón aún estaba en Sodoma, y por eso compartió. Lucas, capítulo 9, versículo 62. Jesús dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. La pregunta no es solo qué le sucedió a Sodoma. La pregunta es, ¿estamos repitiéndolo hoy? Nuestras ciudades están llenas de orgullo, abundancia de ociosidad y desprecio por los mandamientos de Dios. Nuestras sociedades celebran lo que Dios llama vergonzoso. Si es así, la advertencia de Sodoma también es la advertencia para nosotros. Pero aquí está la buena noticia: aunque Dios destruyó a Sodoma y Gomorra, Él ha provisto salvación por medio de su Hijo Jesucristo. El fuego que cayó sobre Sodoma fue juicio, pero el fuego que cayó sobre el Calvario fue misericordia. Jesús cargó la ira para que tú y yo pudiéramos escapar. Juan, capítulo 3, versículo 16 nos recuerda: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan, capítulo 14, versículo 6 declara: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No tienes que enfrentar el fuego del juicio. Puedes escoger la vida en Cristo hoy. Si has llegado hasta aquí, que este sea tu momento de decisión. ¿Vivirás como el mundo de Sodoma, o seguirás el camino angosto que lleva a la vida eterna? Si este mensaje ha hablado a tu corazón, dale me gusta a este video, compártelo con otros y suscríbete para más estudios bíblicos profundos. Y en los comentarios escribe: yo escojo el camino de la vida. Que el mundo sepa dónde estás parado. Esta fue la vida en Sodoma y Gomorra, la ciudad más sucia de la historia, que nunca se repita en nuestra generación y que nunca se repita en tu vida hoy. Apocalipsis, capítulo 22, versículo 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Una ciudad fue reducida a cenizas por causa del... Otra ciudad, la Nueva Jerusalén, espera a los redimidos. La elección es tuya.